Y quiero pasar a este fundamental, tal vez lo enfoque más en otro live. Y es que el día 11 de julio, la semana pasada, teníamos este rumor en el cual Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, estaba considerando renunciar a la presidencia de la Fed. Aquí nos pone Cripto Noticias, así lo asegura el director de la Federal Housing Administration, Bill, en el cual nos decía precisamente que estaba considerando renunciar a su cargo de la Fed. Recuerden, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, es uno de los actores principales para la economía de Estados Unidos, ya que en sus manos existen muchísimas decisiones muy importantes para la misma, y una de ellas son los tipos de interés y cómo y cuándo va a estar expandiéndose la economía de los Estados Unidos por medio de tipos de interés bajos, por medio de expansiones cuantitativas, o contraerse la economía por medio de una QT, por medio de intereses altos, etc. Estamos a nada de que se refinancie deuda en Estados Unidos, y esto es algo que le da una mala imagen a Donald Trump, porque Estados Unidos es un país el cual se basa en deuda y consume y consume y consume. Si Estados Unidos no está en expansión, obviamente la gente tiene menos dinero para gastar y se siente incómoda con la cara de toda esta administración, que es el presidente Trump. Trump quiere que Jerome Powell baje los tipos de interés ya, porque necesita precisamente este factor para las elecciones de medio término en Estados Unidos, y que siga siendo un presidente querido, que ojo, ya casi no lo está haciendo por todo lo que provocó con este tipo de decisiones de los aranceles y también el conflicto armado entre Irán, Israel y este mismo país. El presidente Trump mandó a investigar, o la administración del presidente Trump mandó a investigar ya de una vez lo que estaba ocurriendo con Jerome Powell y todo lo que ocurre en la Fed. No sabemos si este rumor sea cierto, para empezar, de que Jerome Powell quiera renunciar o dimitir, pero en caso de si sea cierto, puede ser por una de dos vías. La número uno es que tenga algo que pueda encontrar Trump y que salga perjudicado mayormente, y por eso quisiera ya retirarse antes del siguiente año. O número dos, que ya esté harto de toda esta situación con Donald Trump, o que lo hayan amenazado o de cierta manera, lo que sea, para poder intuir que esta noticia sea real. Si te está gustando este video, te invito a que dejes tu buen like y que te suscribas aquí al canal de Encriptados. Muchísimas gracias. Ahora, la segunda parte de esto es que esto no necesariamente es positivo. La Reserva Federal es un ente aparte de la administración que haya en ese momento, precisamente para hacer un equilibrio. Entre la administración, el presidente, el poder ejecutivo, y un ente aparte, un banco central que se encargue de ciertos aspectos de la economía del país, para que el poder ejecutivo no juegue con y precisamente quieran hacer lo que quiere hacer Donald Trump, de querer más popularidad o querer incluso él más dinero, porque no sabemos. Obviamente esto de bajar los tipos de interés e iniciar una expansión cuantitativa, pues obviamente él se beneficia porque él está con los grandes. Él es una ballena enorme en todos los mercados e incluso en los activos ya reales, inmuebles, negocios, todo. Entonces no es tan positivo que Jerome Powell termine su mandato o su presidencia en la Fed antes de tiempo, porque esto denota una cierta debilidad en la independencia de la Fed, y esto puede provocar que los inversores, el sentimiento de mercado de los inversores sea negativo, que lo tomen a mal, y que por este mismo motivo ellos piensen que se acerca un futuro no muy bueno para la economía y para los mercados en general. Y esto va a provocar obviamente una cascada de ventas hasta que vuelva a haber incertidumbre de qué va a suceder, y eso a corto o mediano plazo en los mercados es negativo. Quiero regresarme al inicio diciéndoles que esta noticia es solo un rumor, pero que estuvo resonando bastante la semana pasada. Y si es un rumor que se hace realidad, podemos ver una de dos opciones. Aquí es casi 50-50. Que los mercados lo tomen a bien porque la gente y los inversores consideren que los tipos de interés no deberían estar así de altos, y que por ende la nueva persona que esté en la Reserva Federal liderándola sea alguien que sí
se atreva a bajar esos tipos de interés y de esa manera los mercados puedan subir porque ellos anticipan esos tipos de interés bajos y esa expansión cuantitativa muy a corto plazo y bien en las condiciones necesarias. O número dos, que los inversores consideren que Jerome Powell está haciendo un buen trabajo, no se requiere necesariamente tener unos tipos de interés bajos y con su salida de la presidencia de la Reserva Federal sea algo más negativo que positivo y los mercados caen. Entonces, si nos pasamos a fundamentales, ya hablando de Ethereum, podemos observar cómo el 30 o más bien el 29% de todo el suministro de Ether está actualmente en staking. Esta noticia o este fundamental es muy positivo, principalmente por la confianza que está habiendo en el activo. Confianza que vemos por parte de unos, pero no estamos viendo por parte de otros. ¿Cuáles son los factores o lo positivo que se puede sacar de que el 20% de todo el Ethereum que existe esté en staking? Número uno, significa que hay más validadores en la red y eso nos dice que la red de Ethereum con la moneda de Ether está siendo una red muy segura por tantos validadores que hay. Número 2, el hecho de que la gente ponga en staking su Ether nos dice que confían en que en un futuro este va a valer muchísimo más y que los rendimientos pasivos que les está dando esta moneda van a hacer que se recupere el riesgo que están tomando por congelar ese Ether para poder ser validadores en la red. Y por supuesto, hablando desde unos términos de oferta y demanda, podemos decir que está habiendo muchísimo menos Ether en circulación. Por ende, si hay menos oferta y la demanda se mantiene o la demanda incluso llegara a aumentar, pues obviamente el precio de Ether tiene que equilibrarse con eso y subir todavía más. Ether sigue estando, a mi punto de vista, muy infravalorado por casi todos lados. Otro fundamental importante de Ether es que el día 13 de julio, o bueno, los días anteriores que hemos tenido en estos principios de julio, podemos observar cómo el ETF al contado de Ether por parte de BlackRock está siendo brutalmente comprado, es decir, se están adquiriendo muchísimos Ethers por medio de él y esto es adopción. Cuando nosotros veíamos que BlackRock estaba comprando muchísimo Bitcoin al principio de estos ETFs, que fue en enero del año 2024, del año pasado, veíamos que cuando el ETF de Ether se aprobó, no teníamos casi compras en este. Observen aquí, estos fueron los flujos totales de Ether por parte del ETF de BlackRock e incluso tuvimos, cuando había fundamentales extremadamente negativos, salidas por parte de este mismo ETF. Hoy en día ya estamos observando cómo es creciente la demanda de Ether por parte de BlackRock para su ETF. Por ende, esto nos dice que de alguna manera, como Ether es un activo todavía más riesgoso que Bitcoin y que no es un activo que resuelve lo mismo que Bitcoin directamente hacia el sistema financiero, están buscando riesgo, están buscando un poco más de riesgo los inversores, ya sea el mismo BlackRock, ya sea asesorados por BlackRock o ya sea que ellos mismos solo se estén dando cuenta que Ether es la que está más infravalorada que Bitcoin. Esto lo podemos ver en el gráfico de Ethereum contra BTC, que si lo ponemos aquí en pantalla, podemos observar cómo está sumamente infravalorado Ether con respecto a Bitcoin. Estamos a años luz de llegar a unos máximos importantes. Con esto no quiero decir que en algún momento Ether va a superar a Bitcoin en cuestión de hacer máximos históricos con la relación de estos dos. Estamos hablando de que Ether llegará, bueno, por cada Ether se pagarán 0.08 satoshis, pero aún así estamos en niveles súper bajos que incluso si nosotros llegamos a ver su RSI, apenas nos encontramos en un punto de equilibrio en el semanal. Tenemos mucho margen de crecimiento y con la estructura que nos está haciendo a corto plazo este par de Ether BTC, podemos intuir que ya vamos a comenzar una estructura alcista. El hecho de que se esté rotando capital, porque incluso puede ser que se esté rotando capital de Bitcoin a Ether porque se ha estado comprando más Ether en los ETFs de BlackRock que Bitcoin
Bitcoin, que siempre ha sido, bueno, entre estos dos el ETF que más se adquiere, vemos una capitulación de riesgo y esto se está unando a otras noticias precisamente ligadas a los tipos de interés y que comencemos un nuevo rumbo hacia la expansión cuantitativa o el crecimiento de Estados Unidos. En pocas palabras, imprimir dinero, dinero que va a terminar en los mercados.